Hola, soy Rulo, soy maestro de creadores de letras y en esta ocasión quiero contarte los 4 grandes pasos que una obra puede tener a la hora de ser escrita, ya sea una novela o un cuento. Yo soy una persona de esquemas, de planes, de puntos, de rutas, puesto que tengo un perfil administrativo. Y estos puntos que te voy a contar a continuación son la manera en cómo se puede esquematizar toda creación de una obra narrativa. Los primeros 2 puntos se centran en la planeación del relato y los últimos 2 más en la ejecución. Por supuesto que si tú eres un escritor de brújula, las primeras 2 etapas puedes incorporarlas en la tercera de manera natural y quizás hasta en la última. Bueno, comencemos. La primera de ellas es la planeación de la historia. Es el qué de un relato. Aquí vamos a preguntarnos algunas cosas, como por ejemplo, ¿qué historia quiero contar? ¿Cuál es el conflicto principal de mi historia? ¿Cuál es el detonador? ¿Quiénes y cómo son los personajes? ¿Qué acciones suceden? ¿Cómo están entrelazados esas acciones? ¿En qué tiempo? ¿En qué espacio suceden los acontecimientos? Etcétera. En esta etapa lo importante es la historia como tal, el argumento. Puedes ser tan detallista como quieras, planear cada aspecto de la narración, escena o capítulo. Depende de ti el nivel de detalle que quieras incorporar en la planeación o planificación de tu obra. Aunque te diré algo, mientras más detallado sea tu planeación, más fácil te será a la hora de escribirte y enfrentarte a la hoja en blanco. La segunda etapa es el cómo. Consiste en definir la mejor manera en cómo vas a contar esa historia que acabas de planear. Aquí hay que definir, para empezar, el punto de vista, el narrador, el orden de los acontecimientos, los recursos del tiempo, el tono, el ritmo e incluso el sentimiento que quieres transmitir a través de la obra narrativa. A mi parecer, es aquí donde el escritor puede distinguirse del resto, pues no es lo que cuentas, sino cómo lo cuentas lo que hace que una historia sea interesante. Por ejemplo, como sucede en cierta novela, elegir a la muerte como el narrador de tu historia. La tercera etapa es escribir. Utilizar los recursos que están a tu alcance para contar la historia de la mejor manera posible. Para ello tienes los diálogos, la narración, las descripciones. Lo importante es pensar en 2 sentidos, en la claridad y en la belleza. Las descripciones deben ser tan claras que el lector pueda imaginar todo lo que sucede en la historia, y los recursos literarios sirven para embellecerla. De nada sirve utilizar figuras literarias estremecedoras si no tiene sentido lo que sucede en el relato. Pero tampoco sirve de nada tener claridad en la historia si el lenguaje es común y no presenta ninguna riqueza literaria. Escribir se trata de usar el lenguaje escrito para expresarse, y un cuento puede ser tan bello como un poema. Aquí es donde nos soltamos y nos dejamos llevar frente al monitor para contar la historia que tanto imaginamos. Hay que ser hábiles para trasladar la idea de la cabeza a la hoja. Se requiere práctica, por lo tanto es importante escribir y escribir mucho. Lo único que hay que hacer es disfrutarlo, utilizando la planeación como guía. Ojo, como guía, no como una estructura estricta e inviolable. La historia puede cambiar, las formas también, pero si utilizas una guía, puede ser que esos cambios sean mejor implementados a la hora de contar tu historia. La última etapa consiste en algo que a muchos escritores nos cuesta, y es la corrección. El éxito se mide en la cantidad de bolitas de papel que hay en el cesto de basura, metafóricamente hablando. Eso quiere decir que revisamos a profundidad. Es probable que muchas de las cosas que escribiste anteriormente se vayan, pues no encajen muy bien en la historia que quieres contar. Aquí hay que ver no solo la parte de argumento, sino el cómo quedó al final. ¿La historia te satisface por completo? ¿Hay personajes que están de más? ¿Contaste cosas innecesarias para que se entienda la historia? ¿Te faltó información? Esta etapa es tediosa y difícil, pues hay que leer y releer. Te aconsejo que lo tomes con calma, pues hay mucho trabajo por delante. Puedes apoyarte en un lector cero o un lector alfa, como quiera que lo llames. Alguien que pueda ayudarte a revisar el trabajo de manera general.
Revisar y corregir es importante, pues nos ayuda a acercarnos a eso que alguna vez imaginamos. No olvides revisar la ortografía y el estilo y eliminar muchos de los errores comunes que tiene todo escritor. Recuerda, no lo eches a saco roto, ya que puedes perder la oportunidad de ganar un concurso o de que una editorial te acepte tu trabajo solo por un error. Es muy importante que revises, que corrijas tu trabajo. Bueno, estas son las 4 etapas. Cada una de ellas tiene su complejidad y profundidad. Acércate a nosotros, a Creadores de Letras, para que te podamos ayudar a que cada vez escribas mejor. Nos vemos. Hasta la próxima.